Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar de la situación social, política y económica del país. Antes y dos temas previos, voy a saludar a la exrectora con nosotros, la licenciada Julieta Castellano. Bienvenida, rectora. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto realmente estar con amigos con que hemos compartido análisis de país y en este momento pues sin duda será una buena oportunidad de seguir hablando de Honduras. Gracias. Gracias, don Luis León. Bienvenido, don Luis, licenciado analista. Buenos días, licenciado Valladares. Un gusto compartir con buenos amigos. Gracias por la invitación a seguir analizando lo que pasa en nuestro país. El licenciado Julio Navarro, bienvenido. Un gusto, Raúl. Gracias por la invitación. Estar, como decíamos, en la universidad con la R, decía. Así decíamos en la universidad. ¿Y la R va a llegar o no va a llegar? Se ríe la rectora. Y también con el amigo León, para ver cómo percibimos la situación que tiene el país y hacia dónde puede ir. Pero voy a empezar con un tema que ustedes tres manejan. ¿Qué piensas del problema universidad, médicos, estudiantes? Bueno, fíjese que yo de la universidad he omitido dar opiniones, pero en este caso voy a referirme a la experiencia que yo tuve cuando los estudiantes tenían dificultades con las áreas académicas del Hospital Escuela. Sin lugar a dudas, la universidad, los estudiantes, la Facultad de Medicina, tiene legalmente sus espacios en el Hospital Escuela. Ese hospital fue concebido en el rectorado de don Arturo Quesada, siendo decano el doctor Aguilar Paz. Hubo una visita a hospitales universitarios en Alemania y de ahí viene la idea del hospital universitario y es con una intervención académica, de opinión técnica de la universidad que se gestiona el préstamo en el BID para la construcción de ese hospital. Habían aulas, habían los espacios suficientes para la carrera de medicina, enfermería, microbiología, etc. Pero la misma carencia de los espacios para la área clínica le fueron quitando los espacios académicos y la universidad no fue capaz de defender esos espacios en su momento y fue cediendo esas condiciones. Se vino a complicar con las universidades privadas porque sus estudiantes ahí también tienen sus espacios o les han dado los espacios. Desde tercer año de medicina, los estudiantes van a las áreas clínicas, a los hospitales, tercer año de medicina. A las universidades privadas se les aprueba la carrera de medicina, pero ellos se comprometen a construir el hospital universitario en el momento que ya lo vayan requiriendo, y eso no lo cumplen. Comenzó la Universidad Católica, después UNITEC, con el agravante, y esto es un problema ético de los médicos docentes también, que estas universidades en muchos casos contratan como jefes de departamento a médicos que trabajan en el Hospital Escuela. Por supuesto que estos médicos que tienen trabajo en las universidades privadas priorizan a los estudiantes de las universidades privadas y dejan a nuestros estudiantes al margen de los espacios. Es más, los discriminan, los marginan y les niegan el acceso. Y lo último que voy a contar, en el año 2012, los estudiantes de la residencia entran el 30 de diciembre a sus clases, o sea, se clausura el curso, se gradúan los residentes y entra la nueva promoción. Era 5 de enero y no dejaban ingresar a los médicos residentes a ver pacientes porque que no los dejaban entrar. Era 5 de enero, allá como por el 7 de enero invité al doctor Aguilar Paz, al doctor Espinosa Murra, para que me ayudaran a resolver el problema, porque era el posgrado de otorrino el que no los dejaba ingresar a los residentes.
Ahí, digamos, comenzamos las pláticas con el ministro de Salud, el doctor Bendaña. Ahí me di cuenta de esta historia que le he contado, porque el doctor Espinosa Murra tenía todos los documentos que de esa gestión universitaria para construir el hospital. Fuimos al gobierno y ahí con esos documentos logramos la recuperación. Lamentablemente, el 2019 el gobierno se lo pide a la universidad y la universidad lo devuelve. Pero esa es la historia y sí, la universidad tiene todo el derecho de reclamar los espacios que le corresponden. Las universidades privadas tienen derecho a tener sus carreras, pero con sus espacios. Hay hospitales privados que ellos pueden gestionar para sus prácticas, o la Católica que está ya construyendo su hospital, y UNITEC tiene la obligación de construir su hospital porque así se le aprobó la carrera por el Consejo de Educación Superior. Y con esto dejo ahí la intervención. ¿Para usted? No, yo estoy de acuerdo con la doctora. Digamos, cuando se aprobó estas carreras, había un compromiso por parte de las universidades privadas de construir sus hospitales para sus prácticas. Mientras eso pasaba, se le daba la oportunidad de estar en los espacios públicos, teniendo en cuenta, Raúl, que los médicos internos vienen a ayudar a evacuar esa gran carga de solicitud de atención de la ciudadanía en los hospitales públicos. Entonces, era oportuno de alguna manera tener más recurso humano para atender especialmente esas emergencias que están abarrotadas en los hospitales públicos del país, pero de eso a que realmente la Universidad Nacional, a través de su Facultad de Medicina y sus estudiantes pierdan el derecho que les corresponde, y veámoslo desde la perspectiva legal, está establecido así, me parece que es algo que nadie controló, nadie evitó, y que hoy estamos envueltos en un problema inesperado. Digamos, de la gama de problemas que tenemos en Honduras, ahora aparece un problema más en que la autónoma va a retirar a sus internos, que básicamente son los que atienden a la ciudadanía. Entonces siento que este tema debe resolverse en aplicabilidad a los acuerdos y la ley. Y segundo, que la Secretaría de Salud debe generar las condiciones, porque ese es el otro tema. Los hospitales públicos no cuentan con las condiciones para que los internos puedan desarrollar bien su labor, y hablamos de insumos y todo lo demás. Así que esperamos que realmente pueda haber una resolución por parte de la Secretaría, y sobre todo que ese Consejo Superior o Consejo Rector de Educación Superior pueda tomar control de esto, porque ya no puede seguirse generando un problema más grande que a la larga, aunque no lo veamos así, impacta en las personas. Si la autónoma retira a sus internos, la gente se queda sin atención. Tenemos cualquier cantidad de gente buscando atención primaria, secundaria y calificada. Entonces yo creo que no hay que dejar crecer el problema. Yo llamaría al diálogo al rector, sé que lo ha intentado, llamaría al diálogo a la Secretaría y también llamaría al diálogo a las universidades. Hay que resolver ese problema a la inmediatez. Don Julio. Raúl, yo creo que hay que decirlo. El problema que ha heredado la Facultad de Medicina y el rector actual de la universidad es resultado del abandono de gestión en que ha estado la Universidad Nacional Autónoma en los últimos años. Se abandonaron totalmente la capacidad que tenían las facultades para colocar sus practicantes. Y entonces hoy el rector ve una situación difícil, y yo creo que toma una decisión que no es realmente la decisión adecuada. Porque cuando tú relacionas Facultad de Medicina o todas las otras facultades de la universidad que tienen que ver con ciencias de la salud, con hospital escuela, ¿quién necesita de quién? Ahí hay una relación, que tanto la universidad necesita del hospital escuela como el hospital escuela necesita de los estudiantes de la universidad. Entonces no se puede resolver el problema con extremo, porque también hay que ubicar históricamente. Cuando se creó el hospital escuela universitario, no dijo hospital escuela UNAC, y hoy hay otras carreras de medicina en otras universidades que quienes las crearon, quienes las autorizaron, el Consejo de Educación Superior. ¿Quién tiene mayoría en ese Consejo de Educación Superior? Tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Que hoy le digan a la gente, mire, ellos se comprometieron a construir un hospital. ¿Cuánto cuesta construir un hospital con las dimensiones del hospital escuela para que los estudiantes de la Católica o de cualquier otra universidad vayan a hacer sus prácticas?
Esa es una realidad del país y que como realidad las academias deben buscar resolverlo con la mejor luz que puedan tener para gestionar el servicio de la salud, no con posiciones extremas, porque uno también diría, los estudiantes que estudian medicina en las universidades privadas, ¿quiénes son? ¿Son hondureños o no son hondureñas? ¿Tienen derecho a ir a un hospital público a hacer sus prácticas o no? ¿O solo los estudiantes de una universidad pública? No puede ser, no puede haber discriminación. El Estado tiene que crear condiciones para que todos puedan desarrollar sus competencias necesarias para adquirir un grado académico. Entonces yo sigo repitiendo, la universidad con el rector Francisco Herrera estuvo realmente abandonada. Mucho esfuerzo están haciendo ahora por recuperar los espacios académicos, la seriedad y recuperar la matrícula. Esa universidad ha perdido 32,000 estudiantes porque la cerraron y la cerraron para evitar el conflicto de poder que había en la universidad. Entonces, así mismo abandonaron el hospital escuela. Mira, yo recuerdo cuando la rectora dejó la universidad, ahí iban a construir quirófanos, habían como 400 millones para construir quirófanos. ¿Qué pasó con esos quirófanos? ¿Qué seguimiento le dio el rector de la universidad a la construcción de esos quirófanos? Que algún día había que investigar qué pasó con eso. Entonces yo creo que el rector actual tomó esa medida para presionar el diálogo, y el diálogo ya se abrió. Y no debe ser un diálogo nada más unilateral con un sector de la universidad, sino con todos los sectores que demandan hacer sus prácticas médicas dentro del hospital escuela universitario. Sí, yo quiero complementar algo. Esos terrenos donde está el hospital, ¿de acuerdo con lo que planteo yo? Tengo unas diferencias, pero aparte de eso ya había algo que se me había quedado y que es importante señalarlo. Esos terrenos donde está la universidad, la Facultad de Medicina, eran del PANI, y el PANI se lo trasladó a la universidad, incluyendo el edificio donde hoy funciona la facultad. Esos documentos... La parte de atrás. El edificio donde está el psiquiátrico, toda esa zona, es un predio que según las escrituras son 150,000 varas cuadradas. No sabemos, la universidad, eso fue en el rectorado de Juan Almendares, la universidad no tuvo la diligencia de posesionamiento de esos predios, y yo creo, a ojo de buena, digamos, medidora, que ahí se perdió terreno porque allí no hay 15 manzanas. Algo se perdió. Donde está Forense, donde está el Instituto Forense, también eran predios que están en esas escrituras. Todo eso nos los dijo el doctor Espinosa Murra en esa reunión que les planteé, y yo le pasé la documentación a la oficina legal de la universidad, para que ahí deben estar esos documentos, porque ahí estaban las escrituras del traslado del PANI a la universidad. Por un lado. Por otro lado, digamos, yo disiento con lo que dice el colega para el caso, y le voy a poner un ejemplo. El Zamorano, sus alumnos los manda a Estados Unidos a las prácticas, a República Dominicana. No los manda ahí la Universidad de Agricultura, ¿verdad? La Universidad de Agricultura tiene sus predios, tiene sus zonas. Entonces, yo creo que no podemos hacer eco del concepto de discriminación, porque no es válido, porque eso sería como los estudiantes que se van a la privada, los estudiantes que se van a la secundaria privada. Entonces podríamos decir que el hondureño que va a la pública se le discrimina, porque no tiene las mismas condiciones. No, sus padres están pagando, y están pagando una cuota de 18,000 empiras mensual. Entonces, en ese sentido, si la universidad les ofreció una carrera, debe tener las condiciones para que esa carrera se desarrolle. Si no las tiene, los ha estafado, los ha engañado, porque les dijo, sus estudiantes van a hacer práctica. Entiendo que las universidades anduvieron buscando convenios con hospitales privados. Y no es lo mismo tampoco, porque la facultad nuestra, solo medicina, si los números no me andan mal, debe andar por unos 7,000, 8,000 estudiantes.
ese hospital va a explotar, porque los pacientes, la familia de los pacientes, miren, es que ni los baños ajustan. ¿Por qué nosotros hicimos unos baños afuera, los construimos para la familia? Porque el agua que llega al hospital no es suficiente ni para lo que hay adentro y no recibir esa presión. Entonces, recibir alumnos desde tercer año de la Nacional, solo de medicina, de la Católica y de Unitec, hay más estudiantes que pacientes y que personal. Eso no es posible. El hospital no fue diseñado para esa cantidad de gente. Entonces, sí se requiere un reordenamiento, porque la Facultad de Medicina nuestra creció, nuevas carreras se abrieron, como radiología para el caso. Tiene que ir a hacer su práctica en los hospitales también. Y yo les digo, ese hospital escuela no funciona sin los estudiantes de la Autónoma. Solo es que los médicos residentes, se vayan a un paro una semana y ese hospital se paraliza. Entonces, yo creo que se requiere que cada quien asuma sus responsabilidades. Si las universidades privadas están ofreciendo carrera de medicina y otras también, porque tienen otras carreras técnicas, bueno, deben de crear los espacios pedagógicos para sus estudiantes, y eso no es discriminación. Sencillamente ellos venden un servicio, cobran caro por ese servicio, y entonces que den lo que ofrecieron a cuando ofrecieron sus carreras. Raúl, fíjese que lo que la rectora menciona me hace pensar, ¿en qué año se construyó el hospital escuela? Allá como por el 73. Bueno, han pasado que 70, tiempos de 30, López Arellano con 50, el ministro. El hospital lo entregan al final de la década. El hospital lo entregan al final de la década. Era rector Juan Almendares, de eso sí estoy segura. Bueno, 50 años. El que construyen antes es el materno infantil. Tiempos de Vieda Morales. De Vieda Morales. Y ahí es cuando se hacen los dos bloques, que es en el bloque del materno y el bloque de hospital escuela. Pero fíjese, 50 años, un hospital que fue construido para atender a la mitad de la población que existe ahora en Tegucigalpa. Entonces el problema no solo pasa porque tenemos muchos pero es que internos. ese hospital es para todo el país. Bueno, ahí sí, viene a dar toda la gente. Aquí viene para todo el mundo. Pero ya van a crear 7 hospitales más de buen nivel. La idea era hospital escuela para esta zona, el Catarino Rivas para el norte, etcétera. Pero 50 años después, o sea, cuando decimos que los internos no caben, que las familias no caben, sí, y que ya necesitamos hospitales nuevos. Claro. O sea, ya no podemos estar teniendo discusiones por espacio y calidad de la infraestructura. Uno ve ese hospital y el hospital ya es un hospital colapsado y viejo. Entonces, digamos, también por el otro lado, que Stelic mencionaba la responsabilidad del Estado. Bueno, el Estado tiene la responsabilidad de resolver esto, que nunca lo hizo, nunca se resolvió. Aquí venimos teniendo problemas hospitalarios hace años. Y hablamos no solamente en la atención primaria, por ejemplo, secundaria y hospitalaria. Entonces yo creo que también esto debería servir como un medidor para el gobierno, es decir, tenemos que acelerar en el tema de hospitales, porque si no, dentro de 10 años, 5 años, otra vez van a aparecer. Pero también hay una falta de coordinación interinstitucional. Mire, a nosotros cuando teníamos el hospital, nos llegaban pacientes del Hospital Santa Teresa, para cosas que ellos podían atender en Santa Teresa. Entonces, ¿por qué los mandan? No, porque no hay anestesia y tienen que operar acá, ¿verdad? ¿Y por qué los mandan? No, porque está de vacaciones el anestesiólogo y no coordina con el cirujano para irse a un tiempo de vacaciones. Entonces, se van 3 semanas al anestesiólogo, después se va 3 semanas el cirujano. Entonces hay una falta de coordinación. ¿Sabe qué hacíamos? Le mandábamos la medicina, miren, tengan y operen allá, porque nos venían a cargar en la escuela. Lo mismo pasaba con el San Francisco de Juticalpa, lo mismo pasaba con el Gabriel Alvarado del Paraíso. Entonces, y a veces inclusive es comodidad, porque dice, bueno, hay que mandarlo, digamos, a la escuela. La otra cosa es la parte materna. Digamos, a veces uno recibe críticas y no son justas porque no se da completa la noticia, ¿verdad? Digamos, aparecía en San Felipe 0 muertes materno-infantil, y en la escuela habían muerto X número de madres. Sí o sí, pero expliquen que es que al San Felipe solo llegan a parir, ¿verdad? Es como que
si no hay problemas en el parto, es como una partera lo trate como se hacía antes. Claro. En cambio, en la escuela se ve el embarazo de alto riesgo. Claro. Y a veces no vienen a control, sino que las mandan del hospital cuando ya la mujer viene ya en las últimas y solo viene a morir. Entonces, por eso es que en esos hospitales regionales no hay muerte materna infantil. Pues sí, porque la mandan a la escuela, a que se mueran a la escuela, ¿verdad? Entonces, cuando uno recibía la crítica, tantas muertes de mujeres en la escuela, sí, pero expliquen por qué. Yo una vez inclusive llamé al director de San Felipe, ¿verdad? Porque dice, estamos orgullosos porque no hubo muerte de mujeres en materno. Entonces yo le llamé, doctor, explique por qué no tuvieron muerte, le dije, ¿verdad? Porque nos han mandado al hospital escuela, al materno infantil. Los casos críticos. Solo que vengan a morir, sí, sin haber llevado el control en el hospital. Entonces llega una paciente que no se sabe ni por qué y llega a morir. Entonces esas son las cosas que a veces los reportajes no dicen completo. Y el pobre hospital recibe todo, ¿verdad? Recibe todas las críticas y no es realmente... Doctora, yo conocí también médicos... hay un elemento de carácter cultural en Honduras. En cualquier pueblo de Honduras, cualquier situación de un enfermo, hospital escuela. Hospital escuela. Porque tiene una enorme credibilidad, sí. ¿en serio? Y hay buenos médicos. Y hay otro elemento cultural. Para una universidad privada le va a ser difícil colocar practicantes en sus hospitales. Porque en el hospital escuela el paciente que llega no protesta, porque sabe que es un hospital público que no paga ni nada. En un hospital privado que le van a cobrar al paciente, el paciente no va a tolerar que vaya un practicante a tratarlo como debe ser en su práctica. Sí, entonces, sí. Todas las cosas son bien difíciles. En el convenio. Por eso olvidar un poco lo que dice Luis, había que emplear la red hospitalaria pública, donde la universidad pueda llegar también, por lo que dice la rectora. Un estudiante de medicina ya en tercer año va al hospital. Sí. Ajá, y sale a los 7, 8 años. O sea que el proceso es realmente grande. Yo creo que por eso, el flujo de practicantes. Yo creo que por eso no lograron convenios con los hospitales privados. Porque el paciente, un paciente del hospital escuela lo llega a revisar un estudiante de 5º año de medicina, de 6º año, y llega el otro a revisarlo, a preguntarle lo mismo, y llega el otro a preguntarle lo mismo. Sí. Entonces, un paciente que está pagando en la privada no va a aceptar, ¿verdad? En cambio, en el de escuela, el paciente, ahí va. ¿Verdad? Pero si retiran a esos estudiantes del hospital escuela, y me acuerdo, pues mi hermana es médico, se va medio para el hospital. Totalmente. Sí, totalmente. No, totalmente. Ahí es que, mire, ambos se necesitan, Raúl. No, totalmente. Es que mire, digamos, los residentes, los médicos residentes no están en los posgrados. Solo es que esos médicos se retiren y ese hospital no aguantan. Y si los médicos internos, que son los que están en estudios, digamos, de grado, si los médicos internos se van a un paro, no aguantan los médicos esa carga hospitalaria. Es que es un hospital de 1.100 camas. 1.100 camas. Usted se imagina esa cocina, esos laboratorios. La lavandería. Esa lavandería. Uy, sí. Es como tener toda la compra de esos reactivos para que los laboratorios estén a tiempo. Mire, eso ocupa de una administración enorme para que funcione el banco de sangre, el banco de plasma. Todo eso realmente es enorme. Por eso es que San Felipe no habría las 24 horas. Nosotros les decían, abran turno de noche para que nos ayuden. No habrían, porque... Solo las mujeres que parían en el día los atendían. Para maternidad sí, pero me refiero para emergencias. Digamos de gente de un accidente, de alguien que de pronto tuvo un infarto. No lo abren en la noche. ¿Y el Hospital María van en practicantes? Me imagino que van los de pediatría, el posgrado pediátrico, me imagino, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de la pausa y del humo en Tegucigalpa, usted que viene a Andalucía, ¿cómo vio la ciudad hoy?
No se vio, ¿eh? No se mira. Yo anduve en la Tigra Ese ayer. es otro gran clavo. Yo me acuerdo de México antes. Así está Honduras, igualito. Tegucigalpa. No hay Sí. conciencia, ¿no? Sí, tienen que haber muchas causas, ¿verdad? Yo creo que inclusive estaba leyendo que la quema de las cañeras también para la cosecha. Hay 15.000 hectáreas sembradas de caña en todo el Valle de Morogelí, Cantarrana, la Villa de San Francisco, y todo ese humo viene acá. Pero usted hablaba de la escuela, de la universidad del Zamorano. El Zamorano alquila tierras para sembrar caña, pero ahí no permiten que la corten quemando la caña. Y tienen que cortarla como debe. Como se debe cortaba en los ser. pueblos. Pero allá al Moroselí, todo eso, no importa cómo la cortan. ¿Y qué hace el organismo encargado de velar por todo eso? ¿Dónde está No el hace Estado? nada. Esa es la pregunta. ¿Dónde Antes- está el Estado que nos regula? Antes nunca nos imaginábamos ver eso así. Si tenemos ¿Dónde una está el toma, aunque Estado? sea de archivo de humo, de Tegucigalpa, póngala por favor. Es exagerado lo que Es está Y hoy, pasando. cambio climático, te dice. Esa es la Y no es del todo eso, No, todo no. ese humo no es del todo eso. No, no es del todo. No, de la pero es que práctica digamos, no ha incendiaria. habido una buena prevención de Mira, incendios. Raúl, mira, por ejemplo. Sí. El Toncontín aeropuerto, está cerrado. Debe estar cerrado. el viernes se cerró. Debe Es que estar mire, no ha habido una buena estrategia. Eso es de control. Tegucigalpa, ¿eh? Sí. Así estamos. No ha habido una buena Fíjese estrategia. que yo he venido estos días a Tegucigalpa. Y sí, así está. Solo un día que hubo un poco de viento se fue, pero yo sí creo que el Estado tendría que regular, porque gran parte o parte de eso no son incendios forestales, sino que es la caña también, el corte de caña. Y eso arrasa hasta con la fauna. Yo hace unos años leí Total. que habían, Sí. quemado en el sur, y unos niños cazando conejos Conejos, venados. quedaron atrapados en el fuego. Eso fue hace como unos 5 años, recuerdo. Entonces, es un país muy indolente. O sea, es un país donde prácticamente yo miro que estamos volviendo a unas relaciones primitivas. Y no quiero decir primitivas, o sea, lo que estamos viendo ya no es de un país que tenga cohesión social, que tenga sentido de compromiso ciudadano, sino que son reacciones, digamos, primitivas, de resolver como sea, yo resuelvo como sea, a mí no me importa lo demás, ¿verdad? Yo sigo adelante, y no hay Estado que le sancione eso, que le eduque y que le sancione. Entonces, ¿hacia dónde ve el país? Esa es una de las preguntas Fíjese que uno que se hace. ayer yo fui a la Tigra y la mera Tigra está igual, ¿no? Pero me sorprendió ver que muchos pobladores cercanos a la Tigra estaban quemando para sembrar. Para sembrar. Sí, entonces habían varios cerros quemándose, entonces no hay control. Lo que yo siento es que se ha perdido toda medida de control y prevención, y si no llueve fuerte, porque eso he escuchado, yo no tengo conocimiento mucho sobre esto, pero estoy respirando esa contaminación, y si no llueve fuerte vamos a estar mucho tiempo con eso ahí. Además, Y está mire, afectando los alcaldes municipales se han olvidado de eso. Antes las alcaldías estaban No más quieren meterse a pendientes problemas de con cuidar, nadie. cuidar el entorno. Hoy los alcaldes andan viendo cómo consiguen una bolsa de cemento, pero no les importa cómo destruye el bosque. Sí, no les importa. Y es que en parte no quieren meterse a problemas. Dice, ¿quién quemó fulano? No, yo no me meto a problemas, ¿verdad? No, pero la temperatura de Tegucigalpa, hará unos 20, 25 años, Pesado, Tegucigalpa era una ciudad fresca. Vivible. La gente del sur decía, o del norte decía, voy a Tegucigalpa, uy, hace frío, decían. Yo crecí en una Tegucigalpa donde uno andaba con suéter hasta las 10 de la mañana. 3 de la tarde que uno estaba jugando potre en la calle, Imagínese que yo vine en 1968 a Tegucigalpa. y usted sabe el clima que había. Los 15 días que nos daban para estudiar era de andar. Voy a hacer una pausa. Buenos días, Raúl. Lástima que no hay una autoridad de la universidad ahí, porque sería bueno que informen por qué los egresados o los que ya salieron, terminaron sus prácticas, sus clases en la carrera de nutrición, no les dan las cartas de egresado y tienen que esperar 1 año y medio o 2 años para esto. Una pausa y venimos ya con los temas de la vida nacional. Orden. A orden. Bien. ¿Cuál es la percepción que tiene, rector, acerca de la situación
sociopolítica del país. ¿Cómo está Honduras en su análisis? Bueno, en el aspecto sociopolítico hay que hacer una serie de matices. Yo siento que en el aspecto social mucha crispación, inconformidad, insatisfacción generalizada. Comentábamos en el receso ahorita que es un país donde estamos llegando a unas relaciones, digamos, primitivas, porque no median los valores de convivencia que uno aprende en todo el ciclo de formación continua que tiene. Y hoy estamos recurriendo a acciones de fuerza, de violencia para resolver todo. Mucha gente no tiene paciencia, no espera, atropella a otro en sus derechos con tal de salir. Y creo que el Estado no asume esa función de mediación de las relaciones. Hay insatisfacción con la escuela pública, no sé si con la privada, pero con la escuela pública hay insatisfacción. Los profesores, no hay profesores, seguimos teniendo profesores, y es algo que yo he visto con cierta, como algo nuevo quizás, porque yo no sentía que antes los padres de familia de la pública protestaban, porque habían escuelas unigrados, o sea, un maestro para varios grados, y siento que de un tiempo acá es una protesta que vemos con alguna frecuencia. Digamos, y a mí me parece bien que la gente proteste por ese tema, porque está defendiendo el derecho de que su hijo tenga educación, porque nos encontramos, y en eso tuvo que ver mucho la pandemia, con niños que tienen una escuela, que aunque hayan pasado el grado formalmente, su nivel de formación o de aprendizajes no son los que necesita. Y eso lo mirábamos también nosotros en la prueba de ingreso de la universidad. La escuela pública, el central para el caso, aparecía en el 49 lugar. La primera escuela pública que aparecía en el ranking era la de la Universidad Pedagógica en el 15 lugar. Entonces uno dice, ¿por qué la escuela pública, que tiene profesores, que tiene estructura, no tiene los resultados? Yo creo que esa es una protesta legítima, pero igual en esa dimensión de las inconformidades por el nivel de vida, pero también por la crispación política, por la discriminación. Y todo eso, cuando uno hace estudios en el país, uno no percibe la discriminación porque tal vez uno no la vive, pero la discriminación en Honduras es bastante fuerte, y si uno va al interior del país y le pregunta a la gente cómo lo tratan en una institución pública. Mire, me dijo, bueno, hicimos una investigación y una de las personas me contestó, no nos atienden, atienden al que va bien vestido. Cuando vamos de aquí de Occidente nos dicen, ese indio no ha botado las plumas. O sea, ese tipo de expresiones. Y fíjese que entrevistamos a unos migrantes, porque se incluyó en el estudio población migrante de 5 ciudades de Estados Unidos, y hubo una respuesta que a uno lo retrata bastante bien cómo es el país. Me dijo un señor, mire, yo en Honduras era camionero, pero la gente sabía en mi pueblo que yo era camionero. Él es de una ciudad pequeña del norte, era camionero. Yo estaba haciendo la fila para comprar carne, pero si llegaba el abogado o el profesor, lo llamaban para atenderlo a él primero. Yo aquí en Estados Unidos trabajo de camionero y yo siento que me tratan igual que el resto de la gente, ¿verdad? Y otro señor también migrante que, digamos, que entrevistamos, dijo, mire, yo aquí estoy en mis trámites de residencia. Yo me vine mojado, me dice, y pedí, el trámite ha sido lento, tuve la sanción y todo. Ya había pagado la penalidad por haber entrado mojado, pero en migración se equivocaron y me estaban deportando.
yo ya estaba en lista para irme del país y yo ya no tenía que pasar por deportación porque yo ya había pagado la sanción. A los 3 días yo recibí una llamada de otro funcionario de migración para decirme que había un error en la resolución y que yo no tenía por qué ser deportado. En Honduras nunca un funcionario me llamaría para rectificar, me dice. En Honduras, para hacer cualquier trámite, usted necesita un contacto, un conecte, necesita al político que me ayude. Aquí no necesitamos del político que nos ayude. Entonces, yo creo que ahí es donde vamos al tema político. ¿Por qué los partidos políticos mantienen la clientela? Porque el dirigente político es el que intermedia la relación entre el ciudadano y el Estado y la institución. Inclusive, fíjese que me dijo un dirigente sindical, que fue ex dirigente sindical del sector salud. Mire, dice, yo trabajé en el sector salud y antes en los hospitales no pedían una recomendación política para una cirugía. Yo trabajé en tiempos los militares. Llegaron los políticos y hoy hasta para conseguir una cama en cuidados intensivos hay que, si no se tiene un contacto, como están escasas también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa intermediación, entonces el político se vuelve una figura indispensable para el ciudadano. Por eso aquí la gente pobre del país, la que ocupa de esos servicios, la que no tiene otro contacto, no tiene cómo resolver, porque el Estado no existe en su institucionalidad y el servidor público no siente que se debe al ciudadano, se debe al político que lo nombró. Si aquel político le dice, dormí ese expediente, lo manda a dormir, no lo mueve, porque recibió orden. O sea, no es la ley la que hace que el ciudadano, que el funcionario resuelva, es a quién le va a resolver. Por eso las palabras, tenés un contacto, y de ahí viene la corrupción también, porque hay otros entonces que para resolver hay que pasarles en el sobre algo de dinero, si no, no resuelve. Y así esto se va volviendo en un país donde el ciudadano no siente que el Estado lo representa, no siente que el Estado le pertenece, no siente que la institución que puede acudir. Y voy a cerrar con un ejemplo que yo siempre pensaba. ¿Por qué en Costa Rica salió la gente a defender la Caja Costarricense del Seguro Social, salió a defender Recope, salió a defender el ICE, que era la empresa de electricidad? Telefonía. ¿Por qué salió a desfilar en contra del TLC? ¿Por qué salen a defender el Estado? Porque el Estado sienten que es de ellos, el Estado le resuelve. Y aquí voy a contar un episodio, porque con el colega Julio Navarro estuvimos en la misma época en Costa Rica. Fuimos, no en la misma promoción, pero compartimos un año en las mismas aulas universitarias, en la UCR. Nos fuimos con 2 colegas hondureñas, ellas se fueron a vivir a un apartamento, y como a los 3 días que estábamos en clases, llegaron sorprendidas. Habían ido a gestionar teléfono y el día siguiente fueron a instalárselo. Era 1978. Aquí en Honduras, para conseguir una línea telefónica, había que tener una recomendación del coronel o del esposo del coronel, porque Hondutel lo administraban los militares en ese tiempo. Entonces llegaron, fíjate, Julieta, que ya tenemos teléfono. Ya se imagina quiénes son, ¿verdad? Quiera Dios, mamá. Sí, ya tenemos teléfono en el apartamento. Fuimos y ya fueron a instalarlo. Entonces, para uno eso era increíble, ¿verdad? Dice, ¿cómo tenés teléfono? Dice, aquí era un lujo de estatus. Aquí tener teléfono era de estatus de clase alta. Y había que tener conecte para instalarse. Entonces, ese es el Estado. El Estado nuestro es un Estado que no construyó relación directa entre el funcionario y el ciudadano. Esa relación está intermediada por el político o por el familia
del funcionario. Mira que la familia, hay que buscar la familia, hay que buscar al hermano, a la mamá o al político. Por eso es que los gobernadores políticos son importantes, los diputados son importantes, porque son los que andan resolviendo esos temas. Ellos se vuelven indispensables y por eso sacan votos. Si el Estado funcionara, votáramos probablemente por otras personas, no por ellos. Pero ellos se vuelven una argolla de poder manejada de esa manera. Buenos días, hablando de corrupción que investiguen el Hospital Escuela y la Universidad de las autoridades anteriores y este nuevo contrato que fue licitado hace una semana de seguridad privada. La situación del país para usted, don Julio. Mire, comúnmente cuando se piensa, gracias Raúl, cuando comúnmente se piensa en el estado o situación del país, siempre quiere aflorar la discusión política. ¿Se ha fijado, Lick? Que sí. Queremos hablar del concepto político y cómo la política se mueve en Honduras, porque lastimosamente ese es el día a día el que nos tiene sumido a los hondureños. En Honduras todo es política. Todos los problemas son política. La falta de es política. Pero yo tengo una tesis hace un tiempo atrás, y lo he dicho, yo siento que Honduras no tiene un Estado fallido, pero sí fracasado. Y que la institucionalidad del Estado ha fracasado en su rol y función. Entonces, digamos, yo sí creo que a la falta de un Estado y una institucionalidad capaz de atender, resolver y sobre todo brindar la atención que el pueblo hondureño merece, que el pueblo hondureño necesita y que dignamente debería tener, es donde aflora las dificultades del país. Digamos, yo tampoco puedo decir que no se hacen intentos o esfuerzos desde los gobiernos, que a veces ustedes como sociólogos saben muy bien que la gente no sabe separar Estado y gobierno. Creen que cuando decimos Estado estamos hablando del gobierno y cuando decimos gobierno estamos hablando de las instituciones del Estado. Pero digamos, los gobiernos tratan desde sus ideas, tratar de resolver algunos problemas de Estado, pero los problemas son tantos que por muy buena acción que sea, es muy pequeña en un mar de sal, ¿no? Entonces se tiende a creer de que no existe funcionalidad de los gobiernos, que los gobiernos están más centrados en tener cuotas de poder y controles, que no deja de ser cierto. Pero desde mi concepto, Raúl, la falta de oportunidades para el pueblo ha hecho colapsar al Estado y al gobierno. Los gobiernos hacen una lucha, y no estoy hablando del gobierno actual, pero entra en ese paquete. El gobierno hace una lucha de sobrevivencia política, pero no hace una lucha de control estatal y resolución de problemas. De hecho, en Honduras apagamos incendios a diario. O sea, la reacción de los gobiernos y la reacción de los ministros y las instituciones del Estado es en función del problema que apareció hoy. Entonces aparece un problema, se mediatiza grandemente y salen los ministros a ver cómo lo resuelven y calman las aguas. Pero no existe una estrategia de la funcionalidad de la institucionalidad. Entonces a mí me parece que desde la perspectiva social, Honduras se encuentra en una situación muy compleja. Yo le decía a la rectora antes de entrar al programa, tal vez no tengo muchos años de vida, pero he estudiado mucho y no recuerdo una situación de crisis tan precaria para el pueblo hondureño como la que estamos viendo en este momento. No recuerdo, digamos, yo siempre en mi análisis trato de mencionar la década de los 90, la década de los 80, que fueron décadas funcionales para la pobreza hondureña. Vivíamos en dignidad, justo aquí hablábamos de cómo nos movíamos con pocos recursos, pero estábamos relativamente bien. Entonces siento que una de las grandes dificultades que tenemos es no poder resolver los problemas sociales. Y la falta de esos problemas sociales, como muy bien apunta la rectora, nos lleva a la falta de tolerancia y a la conflictividad que tenemos ahora mismo. Y ustedes recordarán que en los barrios donde nosotros crecimos, en los pueblos donde nosotros crecimos, decían, es que ese muchacho se hizo ladrón porque los papás no lo atendieron. O ese muchacho se hizo ladrón porque no estudió. Y siempre había un ladrón en el barrio, ¿se acuerda, Raúl? Y, no, es que ese muchacho, lo que pasa es que como no quiso estudiar, se hizo vago, decía. Eso se convirtió ya no en la excepción, se convirtió en la regla. Tenemos un abandono social muy grande. La política hondureña, y en esto yo
hasta que yo no vea lo contrario, no voy a decir que existe, no ha sido capaz de generar soluciones al país. No son los políticos los que van a resolver los problemas de Honduras, ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10 años. Los políticos para mí son una estructura social construida para mantener el poder, pero fracasada. Yo no conozco un solo político que haya logrado resolver los problemas de Honduras, y no creo que voy a conocer uno que lo haga. ¿Por qué? Porque la política ya no es el arte de servicio y de atención social y de búsqueda de soluciones, sino el arte de tener el poder y controlar un estrato social en sus diferentes escalas. Entonces yo creo que socialmente estamos muy mal. Basta ver cómo la sociedad hondureña se encuentra en una situación no solo de vulnerabilidad, sino de violencia, que económicamente se traduce en un estancamiento. Los economistas somos buenos para hablar de esto. Digamos, Honduras ha sido uno de los países que más ha crecido económicamente en Centroamérica. De hecho, el gran sueño Bukele se ha visto ahorita desnudado 1.4 con ese crecimiento de 1.4 versus un crecimiento de 3.6 que hemos tenido en Honduras. Pero ¿quiénes crecen económicamente? Esa es la macroeconomía. ¿Quiénes crecen? Claro. En el gobierno de Maduro fue uno de los gobiernos con más crecimiento económico. Él entregó una macroeconomía saneada, pero la macroeconomía y la microeconomía... Por eso, Luis, es que no hay un Estado fracasado. Es que sí lo hay. Hay un Estado que le sirve a alguien. Ah, bueno, también. Pero yo lo veo desde la perspectiva social. Es un Estado fracasado para la sociedad hondureña. Exacto. Pero es un Estado que funciona para las élites políticas, para todas las élites políticas. No me refiero a entes políticas, grupos económicos que les ha ido y bien. Políticas. Exacto. Entonces, una cosa es que nosotros veamos un Estado fracasado para la sociedad, que somos los que todos los días salimos a ver cómo llevamos comida a nuestra casa, y otra el crecimiento económico que los grandes empresarios están desarrollando. Pero la macroeconomía y la microeconomía tienen una relación muy cercana, porque todos los resultados macro deben verse en lo micro, y lo micro es el desarrollo personal de cada sector y de cada ciudadano. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la microeconomía se encuentra no solo estancada, fracasada, sí, generando violencia, con altos niveles de desempleo, con altos niveles de pobreza, entonces nos damos cuenta que no existe una propuesta estatal a atender los problemas de la gente. Honduras puede crecer en 8% si quiere, pero la gente va a seguir siendo pobre. Pero se va del país. ¿Por qué? Porque ese 8% de crecimiento no llega a las bolsas de los hondureños, que mientras nosotros cuatro estamos platicando, andan viendo cómo conseguir un poco de comida para llevar a su casa, si es que tienen casa. Pero usted dice un político que pueda resolver los problemas de los hondureños. Díganme uno de los que se está lanzando que pueda resolver los problemas de Honduras. Es que no le vemos la propuesta. Mire, ayer vi un foro, en estos días vi un foro que alguien dijo, mire, es que enlistar, fue el colega Rafael del CID, creo, en este mismo foro, dijo Rafael, es que enlistar los problemas, ya la lista está hecha. Está hecha. Es más, mencionó el proyecto del presidente Lobo. Chano Rivera me acaba de decir que él va a resolver los problemas. Digamos, Rafael mencionó inclusive el plan de proyecto país, Estado-Nación del presidente Lobo. Los problemas están, todos dicen los problemas, pero nadie dice cómo se va a resolver, cómo y cuándo, con qué estrategia. Fíjese que inclusive la otra vez hablaba con un amigo de izquierda, ¿va? Y me dice, mira, me dice, estos del Libre se dicen que son de izquierda. Sí, son más el gobierno de López Arellano, me dice, del 72-75. Digamos la ley de reforma agraria, que en verdad era incluyente, digamos, el decreto ley número 8, creó el Infop y mencionó otras cosas más, ¿verdad? Entonces, andar distribuyendo bolsas, sí, eso es facilito, y además a la gente, a los políticos les gusta. Mire, distribuir bolsas solidarias, cualquier gobierno que le haga, es clientelismo. Eso ayuda hoy, mañana y pasado que la bolsa se termina. Quita el hambre por unos días, pero no saca a la gente de la pobreza. A la gente de la pobreza la saca el empleo. El empleo público es necesario en momentos de crisis. En este momento se está creando empleo porque está mejorando carreteras y todo, pero no es sostenible. Doctora, pero es que hay un problema, perdón. Es cierto, hay que generar empleo. Yo estoy de acuerdo.
hay que generar el empleo para que la gente salga de la pobreza. Pero por el otro lado social del que hablábamos, hay una deformación social tan grande, y este es el campo de ustedes, pero tan grande en la gente, que la gente ya no quiere trabajar tampoco. La gente quiere que el dinero llegue a la casa, que la comida llegue a la casa, que el Estado llegue y les cambie el techo, que el Estado llegue y ponga la porque lo han acostumbrado así los políticos. Pero claro. ¿cómo vamos a cambiar eso? Procesos culturales. El sistema educativo formal e informal debe estar haciendo un trabajo de relevo, de pensamiento a las siguientes generaciones. El problema es que en Honduras tenemos tanta necesidad que queremos la respuesta hoy y la solución hoy, y eso no va a llegar. Yo le voy a contar un ejemplo. Y concluyo con esto. Digamos, Raúl decía, ¿quién va a generar? Yo no he visto un candidato que me diga, miren, el desempleo lo voy a atender con esta estrategia, estos son los indicadores, estas son las personas que voy a alcanzar, vamos a invertir tanto el presupuesto de la República en tanto tiempo y lo vamos a medir de esta manera y los resultados van a ser... Pero en un modelo económico como el nuestro, ¿es el Estado el que crea empleo? No, el Estado debe generar condiciones. En Estados Unidos, ¿quién crea empleo? No, la empresa privada. ¿Y entonces por qué usted aquí le pide al gobierno, al Estado que cree empleo? No, que genere las condiciones. Hay distorsión del modelo que nosotros tenemos. Una estrategia, o sea, el Estado debe ser un facilitador. Yo estoy en contra de que el Estado sea el mayor empleador. Estoy en contra de que el Estado sea el mayor inversor. El Estado debe ser un controlador y facilitador para que las condiciones se den. ¿Por qué alguien aquí en Honduras pone una pulpería? Lo que decía la rectora, con instituciones eficientes. Exacto. Aquí, con eso ayudaría enorme. Aquí alguien en Honduras pone una pulpería y fracasa. Se va a Estados Unidos y allá pone una venta de pupusas y se vuelve alguien con recursos. ¿Por qué? Porque están las condiciones de desarrollo. Yo no voy a creer en ningún político hasta que un político me diga estas son mis metas, indicadores, tiempos, presupuesto, este es el equipo de trabajo. Y no solo es una persona, Raúl. O sea, no es que yo lo voy a hacer. Necesito un equipo capaz. Y ahí es donde viene otro gran problema. Ningún político logra rodearse de personas capaces de desarrollar una estrategia. Entonces improvisamos, el Estado está fracasado, la gente está en pobreza, la economía, aunque crece, no se ve traducida en beneficio social, y yo también no me voy a cansar de decir dónde vamos a estar en 2040 como país. Julio. Raúl, el ejemplo que ponía la rectora de Estados Unidos, uno platica con gente amiga que fue para Estados Unidos y cuenta experiencia. Yo siempre les he preguntado, oíme, ¿en Honduras pagabas impuestos sobre la renta? Nunca. Y aquí, no me fregues, me dice, aquí te pasas del día y te caen. Entonces hay un ciudadano cumplidor con el Estado. Responsable. Entonces hay un Estado que asume que debe servir al ciudadano. O sea que es la primera sorpresa que encuentran los migrantes, que hay que pagar impuestos. Y cumplen. Y que si paga impuestos incluso tiene mayores posibilidades de que lo dejen. Sí. Entonces, yo he visto totalmente que en Honduras, a veces yo quisiera encontrar un año desde cuando el modelo de Estado de nosotros se rompió, cuándo fue el parteaguas y convertimos el Estado en un Estado semi-asistencialista. Mire, uno nació en el campo y uno miraba que la gente sembraba maíz, sembraba frijoles y no esperaba que le llevaran un saco de fertilizante, un saco de aquí, sino que la gente ya sabía que tenía que hacer, ¿va? Pero entonces ese Estado llegó, y en eso yo creo que tienen que ver un poco los políticos, porque tampoco en Honduras hay que echarle la culpa a los políticos. O sea, es la sociedad nuestra como tal que ha venido en un deterioro terrible. Y yo pongo un punto de partida que casi no se quiere mencionar, es la familia. ¿Cuándo se quebró la familia? ¿Cuándo la socialización en la familia, incluso una familia analfabeta, dejó de hacer su papel de integración a la sociedad, de los valores que le inculquían dentro de la sociedad como debe ser? Esa familia, Raúl, fue desapareciendo. Hoy ve unos actos de violencia realmente, pero chocantes. Y dice, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué se dio? No, el Estado no puede poner un policía en cada casa para ver de que el marido no se vuelva agresor de los hijos o de la familia. Ese papel lo debe cumplir la familia. Y no hemos vuelto a la familia. La familia la hemos abandonado
abandonado totalmente. Alguien se inventó la otra vez que había que crear un día de la familia, para que la familia dejara de tener 365 días y tuviera un día, que un día dialogara, que un día reflexionara como debería ser. Entonces, y en eso tiene que ver sin duda mucho la educación, ¿va? Sí. O sea, tú recuerdas el viejo pleito que hay aquí, ¿quién educa sexualmente a los hijos? Si la familia, si la iglesia, si la escuela, y en todo eso hay un debate. La vieja familia tradicional, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía sin tener las condiciones de ahora? Entonces, esa violencia que uno ve hoy en día grotesca, va. Pero también la escuela, Julia. No, también, de acuerdo, la escuela. Digo, ¿cuándo la escuela fracasó? Porque yo sí creo en el Estado fracasado. Mire, cuando el Estado, cuando no hay dónde acudir para que resuelva un problema que le compete resolver a una institución, es un Estado fracasado. Cuando a uno le dicen, no, por esa carretera no se puede pasar porque, a saber de quién es, ¿verdad? Sí. Y cómo construyeron esa carretera con todo ese material, con esos equipos, y el Estado no supo. Cuando el Estado no es capaz de recaudar los impuestos y otros sí recaudan por otras vías, exacto, es un Estado fracasado. Cuando el sistema educativo no funciona, es un Estado fracasado. Mire, yo le llamo más bien un Estado, una autoridad indiferente. Mire, yo cómoda y corrupta. Mire, yo estudié en la escuela pública. Yo vine en 1968 a la Escuela Normal de Señoritas. Y yo recuerdo que la ginecóloga de la Normal de Señoritas era la doctora Marta Hoy Raudales. Se podría llamar esa escuela, sí. Marta Raudales de Midense era la ginecóloga. Y yo recuerdo que los jueves nos daban unas clases, capacitaciones o formación sexual, si la queremos llamar así, donde yo recuerdo las filminas que nos pasaban, sí, viendo los espermatozoides, cómo subían los ovarios y todo, para la fecundidad. Yo tenía 13 años. Haga eso hoy. Acababa de cumplir 12 años. 12 años acababa de cumplir. Mire, la primera vez que yo, ese mismo año, me llevaron donde un odontólogo de la escuela pública. El odontólogo estaba en el Midense Soto. Sí. Ahí era la clínica. Me dolió una muela, no sé qué, y me llevó la consejera de la normal al odontólogo. Mire, yo comparo mi escuela pública. Mire, había una sala con un piano de cola. Yo vine a escuchar desde Don Juan y desde la Cruz a los 13 años. Sí. Mire, digamos, a oír del Quijote, de Víctor Hugo. Esa fue mi escuela pública. Mire, es que se me enchina la piel. Ya Luis había hablar de Madonna. Mire, se me enchina la piel. Mire, mis profesores en la escuela, pero, en la escuela Julieta, pública. La escuela entonces era un complemento de la familia. Entonces yo digo, la escuela pública cayó. La calidad. Sí, la calidad de la escuela pública cayó. Mire, nosotros en la escuela pública habían campeonatos de básquetbol. Nuestra competencia era el Central de mujeres. De los varones era Central San Miguel. Nos íbamos a ver el campeonato de fútbol al Rubén Calleja Valentine. Esas eran las salidas, nos llevaban del colegio. Raúl jugaba en el San Miguel. Entonces, en esos tiempos en la Mosquito. Entonces les voy a decir, la escuela pública fracasó. Si fracasó, ¿ganan más los profesores hoy? Sí. Sí ganan más. Claro. Iban 2 veces al día, teníamos doble jornada. Mañana ¿Qué hace el niño en esa doble jornada? La mamá trabajando. ¿Quién educa al niño a esas horas? Todo eso hay que verlo. Entonces, todo eso. Entonces, en pero ese es que sentido, no son los políticos los responsables. No, pero los políticos sí han terminado de hundir. Mire, digamos, el clientelismo y el paternalismo. Julio, usted y yo estuvimos en la UCR. ¿Verdad? Habían becas del Estado. Habían becas de la Fundación Ford. Pero si usted recuerda que había un programa Educrédito.
Me acuerdo de crédito. Y ese programa de Educrédito Exacto. había que pagarlo. La beca no ajustaba y uno iba a endeudarse y venía a pagarle al Estado. Cuando trabajaba. Yo estuve pagando Educrédito 5 años. Para ir a Costa Casi Rica. como para ir a Costa Rica, casi como el 10%, porque la beca era de la Fundación Ford y era una beca para Honduras. Y la compartimos con otra colega, con una amiga, porque las dos ganamos los primeros lugares. Entonces nos fuimos mitad y mitad con la beca, nos comprometimos y nos fuimos a Educrédito las dos a complementar. Mire. ¿Te das cuenta quién la financió? La Fundación Ford. ¿Y a usted quién nos financió en Costa Rica, para Costa Rica? El imperio. Usted tuvo beca completa, fíjese, porque Mejor no decir nada. mejor no diga nada. Vivíamos, Raúl, con la beca Ford vivíamos como... La beca Ford como eran rico. $200. La beca Ford eran $400, Julio, o 200, ya no me acuerdo Sí, en ese sí. tiempo, ¿no? Pero Ford financiaba el Zuca, era para todo Centroamérica, ¿verdad? Para todo Centroamérica, así como hoy financia Bill Gates y otro, ¿verdad? Entonces, en el año que yo entro, que es el último, ya solo había una beca para Honduras. Como 5 concursamos y 2 estábamos en los primeros lugares y la compartimos. Mire la forma, ¿verdad? Nos pusieron a decir, mire, solo hay una beca, ¿qué hacemos? No, la vamos a compartir. Entonces nos fuimos a Educrédito, pero devolvimos ese dinero al Estado. Raúl, yo... Entonces uno ahí empieza a sentir compromiso con el Estado. Mire, hoy el Estado da una beca, así que bien que lo dé. Y no este gobierno, desde antes. ¿Quién devuelve si quiere el 10% para financiar a otro? Que se vaya. Raúl, hay Ese es el punto, claro. Julio. Entonces hay estamos una fundación hablando... aquí que se llama Hondu Futuro, que es de los hombres más poderosos del país, de los empresarios más poderosos del país, pero esa beca también es parecida a la de Educrédito, hay que devolver. Es prestado. Sí, Sí, y eso pero- debe ser, ¿no? y es correcto, ¿sabe por qué? Porque se ayuda a otros. Así se estudia en Estados Unidos. Claro, así se estudia Oye, en Estados Unidos. Raúl, hoy encuentro un dato en los periódicos. Por alguna cosa que se maneja en Honduras, ¿no? Dice que los grandes bancos hasta marzo han ganado 2.295 millones. Y para los analistas económicos les parece que eso es muy importante. Que eso sirve para lo que hablábamos con Luis, de que Honduras aparece con un crecimiento del 3.2. Pero entonces la pregunta es, ¿quiénes crecen? ¿Hay derrame o no hay derrame? Pero ve, hay una encuesta que dice que el 6.7% de la población hondureña vive de beneficiaria de la remesa. Y digo esto con subrayado, porque aquí hay gente que se atreve a decir que Honduras vive de las remesas, que todos vivimos de las remesas. No, la macroeconomía se alimenta de remesas, pero la población en general no vive de las remesas. Un 6.7% de la población que vive de eso. Entonces, yo sigo enfatizando, yo creo que necesitamos nosotros buscar otro tipo de relación, sociedad, Estado, sociedad, familia, para encontrar realmente los vínculos que debemos de recuperar, porque los actos grotescos de violencia, vea, no es que está fallando la policía, pero- no es que está fallando aquí, es que están fallando, mira, los valores mínimos de convivencia que hay. Raúl, hoy, mira, las redes promueven violencia. ¿Cómo? En la zona rural, un mal mensaje en la red provoca enorme cantidad de cosas, de dificultades que puede hacer. Y no tenemos investigación sobre eso para enseñarle a la gente. ¿Cómo es que hoy con redes, con gente muy informada, seguimos metiéndole fuego al país? Debería de ser un poco distinto, porque mire, hay gente que se atreve a decir, Honduras, hemos decaído, estamos en 5.5 de escolaridad. Como que si hoy la convivencia social con la sociedad, con la naturaleza, tuviera que ver nada más con grado de escolaridad. Sí, que la pero violencia familiar, usted la encuentra hasta en los mejores niveles de escolaridad, porque Esa es hemos otra perdido cosa, lo principal. son cosas diferentes. Mire, yo quiero contar un episodio cuando usted mencionó la ganancia de los bancos.
cuando estaba en la universidad, en la rectoría, me llega una invitación de una red de macro universidades que la financiaba Banco Santander. Y dije yo, voy a ir a ver qué. Y ahí me entero que había 35 macro universidades en América Latina y que la Autónoma es la única macro universidad de Honduras, por el patrimonio que maneja, por las carreras que da, porque tiene patrimonio cultural, presencia nacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? No solamente la matrícula, son otras cosas. Entonces, y que Banco Santander tenía un fondo que becaba 5 estudiantes de cada macro universidad para intercambio en investigación científica. ¿Y nosotros cuántos tenemos? La universidad no había tenido ningún estudiante becado con ese programa. Tenía la Universidad de La Habana, tenía las universidades paulistas, las universidades mexicanas y otras, casi muchas universidades. De Centroamérica, la UCR obviamente, ¿ven? Entonces empezamos con la Dirección de Investigación Científica a preparar los estudiantes que concursaran. Llegamos a tener 10 de 5 cupos, porque los cupos que otras universidades no tenían, la universidad se los daban a las que no cubrían el cupo. Pero lo que quiero contar es que yo me preguntaba, ¿y el Banco Centroamericano, que es un banco regional, por qué no beca en vez de que beque la Fundación Ford, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no beque el Banco Centroamericano? ¿Verdad? ¿Y por qué la banca nuestra no tiene esos programas? Sino que muchos bancos tienen programas o muchas tienen responsabilidad social, Julieta, un pero a uno le sacan los centavos del supermercado para la Fundación, Julieta, no es de ellos. Eso no es Julieta, así. un paréntesis. ¿Quién recibe a los migrantes aquí? Una monjita los recibe allá, dándoles café, dándoles una rosquillita, dándoles aquí. Los bancos de Honduras... Una monjita brasileña. Los bancos de Honduras se benefician de las remesas, sin duda. No son capaces de desprenderse y crear una fundación para atender al migrante. A los bancos de Honduras les quedan como 800 millones de todas las remesas que se mandan, los grandes, pero nos falta ese nivel, Entonces yo creo que necesitamos llamar a la conciencia, pero mientras sigamos creyendo nosotros que los políticos son los culpables, entonces la gente va a apostar a que los políticos le van a resolver los problemas. No son los culpables totales, pero tampoco son la solución. Pero mire, los políticos son los responsables de la conducción del país. Y ellos lo que pasa es que ellos no llegan a eso. Ellos llegan a ver cómo se insertan en esos grupos de poder. Entonces no son capaces de señalar lo que nosotros señalamos, porque ellos están viendo no golpear con sus palabras a nadie que le financie la campaña, porque le van a decir, ay, usted está hablando de mí y viene a pedirme para la campaña, ¿verdad? Entonces, eso, mire, ¿quién te financia? Así vas a gobernar. Entonces, si a un político lo financia X sector, va a gobernar para ese sector. Si le va a decir, por eso es que es muy difícil que con estos grupos políticos el país cambie, porque llegan con compromiso. Yo estoy viendo ahora a los que les están ofreciendo esas candidaturas. ¿Cuántos jefes van a tener? Van a tener de jefe a los que lo financian, a los dueños de los partidos. Los partidos dejaron de ser instancias de mediación entre sociedad y Estado. Los partidos tienen dueño. Así es. Y esos dueños son los que deciden. Yo me he llegado a preguntar, ¿y para qué votamos por 128 diputados si deciden 4? Así es. Mire, nos tuvieron con una parálisis legislativa, porque no se ponían de acuerdo con los para elegir fiscal general y fiscal general adjunto. Un buen día convocan y ya van a elegir. Y creen que nosotros no tenemos inteligencia para pensar. Y eligen a los que no querían elegir. Y eligen a los que no querían elegir. Condenaron a Hot y corrieron la gente del Partido Nacional a entenderse. Sí, porque creían que Hot iba a venir en libertad y iba a descomponer todo al interior del partido. Pero mire, ¿qué negociaron? Mire, digamos, hay gente que dice, cuando no negocian se enojan, y cuando negocian se enojan. No nos enojamos.
es que no negocian para el país, negocian para ellos. Mire, cuando negocia Pedro Sánchez con los catalanes y con los vascos, Pedro Sánchez, la gente en España sabe qué le va a dar a cambio. Pero aquí no sabemos qué se han dado a cambio. Entonces, bueno, para ir legislativa, ¿verdad? Y un buen día se arreglan. Luego la presidenta de la Corte, de la Corte Suprema, se le ocurre que va a cambiar la rotación. Dice, es que están a favor, dice, de los corruptos que se fueron. No, lo que queremos es que hayan reglas claras y que nos diga, ¿por qué vamos a cambiar? No, pero esas reglas, ¿quién las dejó? Pero ¿y quién escogió? ¿Y quién las criticó? ¿Y quién escogió esos 15 magistrados? Pues? ¿Y quién las criticó? Y ya no sabían que iban ahí unos cachurecos. Pues, ¿Quién las criticó esas reglas? Entonces, a lo que vamos es que los partidos nos tienen en unas incógnitas, nos tienen con incertidumbre, con zozobra, en algunos con malestar. Mire, a mí no me molesta, yo lo miro como analista, yo no lo miro con pasión política. ¿Verdad? Yo digo, ya luego, bueno, dice, vamos a convocar porque no pasó nada, no le explican a nadie por qué se pararon. Bueno, ¿por qué se pararon? Sí, porque estaban rotando, porque iban a cambiar el orden de precedencia. Eso lo sabíamos. ¿Pero por qué? Entonces uno empieza a hacer números. Van a cambiar el orden de precedencia porque quieren que el 2025, año electoral, estén los fulanos en los cargos. Y el 2026, que vienen las impugnaciones, quieren que estén los fulanos, por eso es. O será por las extradiciones que van a llegar, que las quieren suspender. En eso se entretiene la oposición, Julieta. O será por... No, yo no sé la oposición. Los intelectuales de la oposición en eso se entretienen. Yo no sé la oposición. Uno lo que ve son escenarios. Entonces uno dice, ¿por qué? Pero crean la incertidumbre y uno nombra políticos para que le generen al país problemas. Si uno va a elecciones para que resuelvan problemas, claro, no para que creen otros problemas. Entonces, cuando se para el Congreso, ¿verdad? Cuando se para la Corte, están creando problemas. Nos están insultando al país. Entonces uno dice, los políticos sí tienen culpa, porque vienen otros. Aquí las leyes no se cumplen. Si miren la Corte lo que hizo, ¿verdad? Aquí no se cumplen las leyes. Miren lo que hizo el Congreso, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a cumplir? Entonces viene el señor vecino, ¿verdad? Y saca su solar hasta donde él quiere, ¿verdad? Para meter su carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley no se cumple. Y aquí quien cumple la ley, ¿verdad? Entonces viene el otro vecino, ¿verdad? Y le caen las aguas lluvias, las aguas negras, y las tira al vecino porque sabe que el vecino se va a aguantar, porque si no va a sacar la pistola. Ese país estamos construyendo. Raúl, ¿Cómo anda la Corte si los magistrados han peleado todos los días entre ellos? El gran pleito que tiene. Y los nombraron para eso en la Corte. Altos profesionales de niveles académicos. Pero no era que esta vez pero teníamos se Corte. Entretienen en la conflictividad de ellos. Lo mismo en el Congreso. La mayoría de los conflictos del Congreso, ¿a qué se refieren? Entonces yo me he preguntado, ¿y para qué elegimos 128 diputados y 4 deciden? Si se reunieron los 4 dueños de los partidos y les dijeron que a quienes nombraran. Si se reunieron los 4... Y yo creo que esos candidatos que andan buscando, alístense, ¿verdad? ¿Qué mandaderos van a hacer? Porque esos no tienen en los partidos candidatos. Entonces están buscando candidatos de fuera para que sean los presidentes, los candidatos. Mandaderos van a ser de los partidos y de otros más que están afuera, ¿verdad? Que también los mandan. Voy a hacer una pausa y ya hablamos de los candidatos. En un momento presentaré los candidatos que se han postulado de Libre, Partido Liberal, Partido Nacional y también de Salvador Narrala, el siempre polémico. Una pausa. Claro. Es barato el terreno, pero se le van los muros, porque bien. Yo levanté un muro para nivelar el terreno, yo levanté el muro inferior. Vamos a ponerme ahí los precandidatos de Libre. Ya estamos en campaña, hoy es 6 de mayo. Del 2024 ya estamos en campaña. Por eso le decía yo al doctor Carlos G. Aguilar y al doctor Hugo Noé Pino, que estaban sentados ahí la semana pasada hablando del Seguro Social, el gobierno habla de hacer, con los 2 que habla Carlos Aguilar, serían 10 hospitales. Y a este gobierno, de aquí a junio son 12 meses. Y a diciembre serían 18 meses. Pero eso es mentira, porque el gobierno se acaba en junio, julio, agosto. Pero no se puede construir un hospital en un año. Septiembre, octubre, no.
Bukele construyó un gran hospital. Bueno, ojalá que lo construyan. 4 meses. Ojalá, pues, Bueno, es ojalá. que Ojalá ahora que los pongan a funcionar. Correcto. Que Es es que otra cosa, ahora hay ¿verdad? otras formas de construir, más rápido. El habituallamiento. La cosa es que lo hagan. Bueno, eso que van a hacer en Olancho, hay uno que es pequeño que pueden hacerlo. Mire, es que construir hospitales es como ofrecer universidades. Los políticos ofrecen universidades en todas las ciudades. Eso no es fácil. Para una universidad funcionándole con 3 carreras, que es lo mínimo que le puede poner, y tampoco le da porque en un pueblo, ¿cuántas quieren estudiar todas las carreras? ¿Verdad? Entonces, estamos hablando que cada carrera, funcionando ya a los 4 años, está hablando de 6, 8 millones por carrera, más la administración. Entonces, son los problemas de ciudades como Progreso y San Pedro Sula. Progreso siempre ha querido su universidad, está a 40 kilómetros de San Pedro Sula. Ciguatepeque siempre ha querido universidad, está a 20 kilómetros de Comayagua. Entonces, es mejor becarlos. Hay que mejorar las autopistas. Es mejor becarlos. Mire, es insostenible. Entonces los hospitales, le pongo el ejemplo por los hospitales, mire, ¿cuál es el problema? Pueden abrir hospitales tipo centros de salud, pero si van a abrir hospitales con emergencia, tienen que tener cirujanos, anestesiólogos, quirófanos, porque si no, van a venir a dar todos a la pero los de escuela. ahora son completos. Van a venir todos van a venir, sí, pero ahí es donde los costos se elevan. ¿Por qué San Felipe nunca abrió emergencias en la noche? Nunca abrió emergencia. Porque tienen que tener, digamos, laboratorios, de todos los laboratorios, ¿verdad? Tener radiólogos, porque si le llegaba un fracturado, ¿cómo le iba a hacer la imagen? Tener radiólogos, laboratorios, farmacia abierta. En cambio, si trabajan en consulta de 7 a 5, la farmacia la cierran a las 5 porque ya no hay pacientes, ¿verdad? Todo se cierra. Son tipos centros de salud grandes. Le quiero hacer una pregunta a usted que tuvo con eso del hospital escuela. Ojalá hagan los hospitales, Dios primero. Pero yo, lo que haría primero es poner medicinas en los que están ya. Totalmente. Eso es lo que haría yo. Una silla para que la gente no Mire, esté en ¿por el qué piso. tuvieron el Hospital María sin funcionar? Desde el gobierno del presidente Flores hasta que el presidente Juan Orlando dijo que funcione. ¿Y sabe cómo lo puso a funcionar? Nos quitó médicos a los otros hospitales. A nosotros en la escuela nos llevaron algunos pediatras para el María. Claro, se querían ir porque era un hospital nuevo, bonito, no hacían turnos en la noche porque no tenía internado en esos años. Entonces, todos los niños que ocupaban internarse venían otra vez a la escuela. Al materno. Al materno, ¿va? Entonces le decíamos nosotros, y si se llevan los pediatras, ¿quién va a ver esos niños Aquí. Entonces, abrieron uno, lo pusieron a funcionar debilitando al otro. Y nosotros protestamos por eso, pero no se escuchó. Pero bueno, volvemos a los que hablan mal de los políticos. Ramón, Raúl, mira, hay 29 médicos en el Congreso Nacional. Nunca han querido hacer una insurrección para mejorar los servicios de salud. La bancada, No, están la bancada involucrados en todo. en la Sí, en la conflictividad bancada política. 29 médicos. 29 hay. Médicos ahí. Hay 37 mujeres ahí. Vos. Y vos las has visto que nunca han buscado. Ajá, y la población los eligió a los médicos porque creyó que era el momento de los médicos que iban a hacer. No, mira, opinan sobre Mel, que no les parece Mel, que no les parece Xiomara, que cosas que no son pertinentes han hecho un planteamiento, al papel de ellos. No sé, pero yo no he escuchado, y si lo han hecho, que me disculpen, pero no sabía cuántos eran, pero sí que habían muchos. Pero uno esperaba que iban a hacer un planteamiento de un nuevo modelo de atención del sistema en de salud. Exacto. Y no hemos visto un nuevo modelo. Ellos surgen de los PCM, aquellos que estaban en contra, y surgen por la pandemia, porque tuvieron COVID. mucho protagonismo. Pero en realidad yo sí esperaba que ellos iban a hacer un planteamiento de un nuevo modelo del sistema de salud. Están en la Comisión de Presupuesto, están en la Comisión de Energía. Bueno, y la energía es otro tema. El abastecimiento de los hospitales es lo más importante, creo yo. Necesitas crear una producción de genéricos, Raúl. Antes había eso en Honduras. Y el gobierno de Calleja lo desapareció. El gobierno de Calleja. ¿Te das cuenta de la visión que tuvo los militares en aquella época? Crearon
un centro y donde usted sabe que donde genérico. funcionaba ese centro de medicamentos le dieron los terrenos a la Católica. Ahí Allá. Allá. Eso era del Estado, se lo pasaron a la Universidad Católica. Entonces, esas son las cosas, ¿verdad? Y como dice usted, en ese tiempo el Estado tuvo otra visión. Sí, por eso ese amigo me decía, ese amigo de izquierda, mira, me dice, hizo más cosas Osvaldo López Arellano del 72 al 75, ¿verdad? Que es cuando las impulsó la reforma, estas reformas que le planteo, ¿verdad? Todavía persisten, pues. El Info todavía persiste, ¿verdad? Cobana se fue por la corrupción, Conadi la corrupción acabó, ¿verdad? Pero que era un concepto de desarrollo, no podemos decir que no, ¿verdad? Bien, poneme ahí los precandidatos del Libre, ya estamos en campaña. Siempre hemos estado en campaña, Raúl. Pero ya está, ahí está. Ni había tomado posesión la presidenta cuando estaban hablando de la coalición para sacarla. Yo recuerdo cuando asumió José Ascona, que cuando estaba dando la vuelta el presidente Ascona, ya habían pancartas que decía Carlos Montoya presidente. ¿Me Sí, acuerdo? hombre. Ahí Hoy están al menos se da 2 años después. los abogados del Libre que aspiran a la presidencia, la abogada Rixi Moncada, don Jorge Calix y don Racel Tomé. ¿Comentarios? Todos son abogados, ¿verdad? Todos. Libre tradicionalmente ha tenido 9 corrientes que han participado tanto en las elecciones 2013, 2017, 2021. Ahora veo que solo hay 3 candidatos que se han lanzado por lograr la candidatura. De la misma corriente, de la M28. La candidatura de Libre. Va. De la misma corriente. Yo quisiera recordarles que según la ley electoral, para inscribir una corriente hay que presentar 35,000 firmas en Libre, 25,000 en el Partido Nacional, 7,500 en el Partido Liberal. Hay que presentar 200 planillas municipales en cada uno de los partidos, en cada una corriente. En 14 Y hay que presentar 14 planillas de diputados. O sea, que no es fácil acreditar toda esa cantidad de requisitos. Y también yo quisiera recordarle a la gente que va a participar en elecciones primarias que hoy hay institucionalidad en el Consejo Nacional Electoral, que el último Consejo Nacional Electoral dejó la vara muy alta en el cumplimiento de la ley y que a nadie van a inscribir que no cumpla los requisitos. Otra cosa que dice la ley, Raúl, que nadie que haya participado en una elección primaria puede después decir que se va a ir con otro partido o que va a crear una candidatura presidencial independiente o partidaria. La ley eso dice. Ya una vez se fueron en amparo a la Corte Suprema de Justicia y los amparó. Yo no creo que ahora la Corte Suprema de Justicia esté en condiciones de hacer eso, porque hoy hay más institucionalidad. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, los funcionarios que dirigieron las elecciones del 2021 dejaron muy, pero muy alta la credibilidad de esa institución. ¿Para usted? Bueno, yo miro que los 3 candidatos son del M28. Libre ha tenido la habilidad de integrar al gobierno a las otras corrientes. Esos nueve corrientes que existían en la elección pasada prácticamente están muy cómodas con el poder. Vimos que de repente que su candidato es probable que sí tenía otras expectativas, ha quedado fuera, pero tampoco se va digamos, a decantar no tendrá fisuras Libre. Y creo que los 2 candidatos que no son los oficialistas, lo que están es viendo cómo sobreviven en mejores condiciones en el partido. Jorge Calix ha estado siendo golpeado en las instituciones que le han dado, le han estado sacando gente, y lo último fue lo que pasó en Comayagua con las personas que apoyaron su reunión o su meeting en el Palacio, en el Gimnasio de San José del Carmen. Vi denuncias que los habían
que los habían destituido en Comayagua. No creo tampoco que vaya a haber una división en Libre. Tienen mucho en común en el M28, y del M28 será el candidato. ¿Quién va a ser? Es lo que no sabemos. Y como siempre se barajan hipótesis, pero por ahora ellos son los que están. Creo que Russell es un emergente, igual para posesionarse más al futuro que en este momento. No le miro ningún interés de quebrar alguna estructura en Libre. Creo que Jorge Calix sí tiene más condiciones para tener mucho más poder que Russell, del que ya tiene. Después de esa interna, ¿cómo va a quedar Libre? No, se juntan. Calix, se juntan. Si los que están fuera, los que están fuera están fuera. Al último que integraron hábilmente fue a Eduardo Reina, ¿verdad? Que 2 años no se habían acordado de él, y antes que empezar a hablar mejor le dieron un cargo, ¿verdad? Entonces esas son las habilidades del coordinador general, ¿verdad? Y ya lo hemos visto en los foros, ¿verdad? Ya muy activo después del cargo que le dieron. Entonces, no, Eduardo siempre, Carlos Eduardo, siempre va a los foros, Raúl. Sí, pero fue muy claro, fue muy obvio que cuando ya empezaron a salir las candidaturas lo llamaron para un cargo, ¿verdad? Antes de eso no había pasado, digamos, el hermano sí estaba en la comisión, en el Ministerio de Transparencia, no sé después que estaba en la abogaduría. Pero el hermano fue el Partido Liberal. Jorge sí, Reina. Bueno, no sé, pero bueno, es que ha sido la manera de Mel, de Mel Zelaya integrar liberales para tener a los liberales. La aspiración de Mel es quedarse con el Partido Liberal. Y así tiene muchos liberales contentos, porque los liberales, imagínese usted, 12 años sin cargos públicos. 12 años. Tienen 94 alcaldes, Julio. Sí, 12 años sin cargos públicos. Yo me refiero a cargos públicos. ¿Y el alcalde no es cargo público? No, pero no me refiero, pero no es decisión de Mel que estén ahí, es decisión del elector. Tienen 22 diputados. Es decisión del elector. Es diferente un diputado y un alcalde que lo nombra el elector a un ministro o un viceministro que lo nombra, que es la voluntad del Ejecutivo. Y la lealtad en este caso no es al partido, es a quien lo nombra. Don Luis. Yo siento que dentro de Libre, Raúl, va a haber un poco de lucha política fuerte. Digamos, es probable de que el perdedor tenga que alinearse. No veo a un perdedor de ellos tres yéndose al Partido Liberal o al Partido Nacional. Son gente de pedigrí de Libre, entonces evidentemente el que pierda va a poner sus condiciones para apoyar la candidatura que gane. En lo personal yo veo 3 buenos profesionales, amigos que me parece que son buenas opciones. Digamos, en el caso de la abogada Rixi Moncada, siempre he considerado que es una de las mujeres más capaces que tenemos en Honduras a nivel de política. Tiene muy buenos antecedentes en la ENE y en los demás. Bueno, ayer salieron otras cosas de ella, ¿verdad? Sí. ¿Qué salió? Leía a Oscar Estrada, que fue defensora que en tiempo de ella se declaró la emergencia de la ENE anterior, que fue defensora de Embancor y otras cosas por ahí. Hay que leerse mejor a Estrada. Sí, pero los abogados es el oficio de ellos. Mire, acusar y defender. ¿De quién defienden? Yo no sé por qué se asusta Oscar Estrada. Eso es los abogados. Mire, en el acuerdo de Cartagena jugó un rol importante. En el CNE fue totalmente visible y notable su participación. Creo que en finanzas lo hizo bien, aún con las críticas. Entonces creo que Rixi, aparte, tiene a Mel en apoyo. Así que creería que ahí es donde están puestos los huevos en la canasta. Cuando el golpe de Estado, ella estuvo en Costa Rica también. Estuvo en Costa Rica. En representación del presidente Zelaya. Sí. Digamos, Jorge Calix me parece un profesional muy bueno, que su lanzamiento muestra un golpe de fuerza que creo que no se esperaba Libre. Creo que no se lo esperaban. Sí. Incluso uno... Y en la juventud me dicen también que tiene bastante. Incluso uno que cree que hace un esfuerzo haciendo análisis, yo no me esperaba ver lo que vi de Jorge ese día. O sea, me sorprendí. Así que eso demuestra de que el hombre tampoco está jugando, ¿verdad? Va a hacer el intento, va a hacer el esfuerzo, tendrá que luchar contra la estructura interna de su partido y el mando de su partido.
Y en el caso del abogado Russell Tomé, que también he tenido la oportunidad de hacer algunas cosas apoyando esfuerzos a la Comisión de Asuntos Electorales, yo estoy de acuerdo. Está pensando un poco más a mediano plazo que en el corto plazo. Pero Libre va a tener que hacer una lucha interna que, aunque se quiera ver como va a ser fácil, no va a ser fácil. O sea, dentro del Libre va a ser complejo. Siento que va a ser una campaña desgastante. Y larga. Larga. Digamos, hemos visto a la abogada Moncada hablar no a favor de Jorge Calix, a Jorge no hablar a favor de Rixi, sino señalarse, atacarse. Esas cosas se van a ir intensificando a medida que se acerca la inscripción de planillas y de primarias. Entonces, a ver, Libre... La ministra de Salud, muy criticada también desde Libre, desde el mismo interior de Libre, el nepotismo. Sí, la familia contratada en la Secretaría. Pero digamos, creo que Libre ya, estas son sus 3 cartas. Su principal carta, Rixi Moncada. Jorge Calix deberá hacer un esfuerzo importante, pero ojo, yo sí diría no hay que confiarse de Calix. Raúl, yo creo que a diferencia de otros procesos internos, esta vez en Libre las elecciones primarias van a ser mucho más competitivas. Sí. O sea, en Libre, bueno, predominio de Xiomara en 2013, 2017, 2021, e incluso Libre es el único partido político que ha logrado ceder la candidatura a otra persona que no viene de otro partido. Hoy uno escucha hablar de que hay un candidato, que hay una persona que puede ser candidato de un partido o de otro partido, que yo nunca les había visto experiencia sobre eso. Entonces, Libre ha tenido como característica eso, que siempre hay proliferación de corrientes internas o como primarias. Como los liberales en su momento. Como los liberales. O sea, hay que recordar que Libre, la mayoría de los libres vienen, luego venimos del Partido Liberal. Empezando por el expresidente Zelaya y la presidenta Xiomara Castro. Vamos al Partido Nacional. Elder, por favor. Sigue en actividad la ex primera dama Ana García de Hernández, bastante en el país. Ahí está Narri Tito Asfura, Jorge Alberto Zelaya Munguía y la abogada Ana García de Hernández. Difícil la tienen los 3, porque todos creían que después del juicio en Nueva York venía un tsunami en el partido, ¿eh? Y a todo el mundo le dio la vuelta a la página, ¿verdad? Y como que nada ha pasado. Entonces... No, Julieta, pero se fue el presidente del Partido Nacional. Lo quitaron. Sí, pero toda la estructura del Central Ejecutivo está. Entonces, en ese sentido, la gente, yo no creo que no la tienen difícil. Es muy reciente el gobierno nacionalista, están muy claros todas las 12 años de gestión, totalmente cuestionadas por diferentes razones, sí. Y la tienen difícil si no hay una revisión interna. Sí, porque esta estructura es la que viene que gobernó desde el 2012 para acá. Nosotros no vemos, 2010, perdón, nosotros no vemos de la estructura de Maduro, del presidente Maduro hacia atrás, no vemos nada. Entonces yo creo que la gente está empezando a revalorar, sobre todo el gobierno de Maduro, comparado con los siguientes, pero están totalmente fuera. Entonces es un partido que esta generación de los últimos 12 años tiene unos resultados muy malos de gestión. O sea, eso es el mismo Partido Nacional. Sí, es el mismo Partido Nacional. Sí. Es que ahí, Raúl, el problema que tiene el Partido Nacional es que es una estructura tan robusta que el círculo de mando que tuvo siempre el Partido Nacional no se ve afectado más que la salida de Juan Orlando Hernández. Pero el círculo sigue siendo el mismo. Una de las cosas que digamos, se intentó impulsar dentro del Partido Nacional era una depuración de las estructuras de mando del partido y un relevo generacional. El problema que tiene el Partido Nacional, que el relevo también formaba parte de la cúpula, directa o indirectamente. Totalmente, los 3. Exacto, entonces digamos, Tito viene de ser alcalde, creo que fue un buen alcalde. Jorge Zelaya vuelve a la política siendo diputado y Ana García es la ex primera dama. Entonces digamos, al intentar hacer el relevo se dan cuenta que los que vienen atrás son los mismos que ya estaban. Y entonces... Eso requeriría hacer otro relevo adicional y los que vienen atrás también son figuras que ya se identifican como nacionalistas, un Quilmes Beltrán, etcétera, digamos. Creo que el proceso de depuración del Partido Nacional debe ser un proceso
más rápido, pero que les va a llevar tiempo. Entonces, en ese balance de cosas, a mí me parece que el Partido Nacional necesita una estrategia, y es donde siento que han fallado. El Partido Nacional está ofreciendo ser la solución de Honduras, ya gobernó 12 años. No puedes decir eso porque acabas de salir del poder. En 12 años, Así usted es. pudo haber hecho un cambio base para una cultura diferente. Entonces no pueden decir somos la solución de Honduras, vamos a generar empleo, vamos a luchar contra la corrupción. puede. O sea, el discurso del Partido Nacional es un discurso no creíble. Y el problema que el Partido Nacional tiene es que está haciendo política de la misma manera que lo hizo en los últimos 20 años. Si el Partido Nacional quiere tener una oportunidad seria, debe replantear la forma en la que está vendiendo la política. Ojo, y eso que públicamente no aparece todos los nacionalistas que están siendo investigados en este momento por el Ministerio Público. Si el pueblo hondureño supiera eso... puede haber una judicialización también de los políticos. Y yo aquí voy a poner un tema, digamos, comparto lo que, digamos, lo que decía el colega, pero miro algo más, miro un partido hacia ellos mismos, hacia adentro. Ellos no están viéndose como una opción para el país, sino que se están viendo para protegerse. Esa última negociación para nombrar fiscales, que se supone, bueno, que se dice y que así debió ser, participó el señor Asfura, le ha hecho perder imagen. Porque bueno, ¿cómo es que no estaban de acuerdo 2 meses y de pronto se ponen de acuerdo, verdad? Y estamos viendo cacerías menores en el Partido Nacional. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Ahí es donde vemos un partido al servicio de partidos con dueño. Claro, ellos cuentan con una clientela, por eso que les decía, 12 años repartiendo cosas, dando bonos, poniendo techos, pisos, letrinas y todo. La gente cree que es dinero de ellos, no. Lo que andan dando los diputados ahorita, con el bono de la madre, con el bono del pescado, ese es dinero de los impuestos que nosotros pagamos. Cuando compramos gasolina, cuando vamos al salón de belleza, cuando vamos al supermercado, cuando hacemos todo, pagamos impuestos. De eso hacen política. Y con nuestro dinero andan repartiendo para que voten por ellos. Rectora, pero Tito Asfura, perdón, él, entiendo yo, que está tratando de hacer un relevo de mando. O sea, el círculo de mando del Partido Nacional era un círculo muy cerrado donde el caudillo daba la orden y lo demás. Una vez un nacionalista me dijo, es que mira, lo que pasa es que llegaba el hombre y nosotros teníamos que hacerle el saludo. Entonces, digamos, él está intentando tomar control de una institución que no es... habría que ver resultados. Exacto, habría que ver resultados. Hay que esperar. Pero lo que creo yo que del Partido Nacional no se puede ignorar es que el cachureco es cachureco hoy, mañana y siempre. Entonces... Tiene más disciplina. Tiene más disciplina. Entonces siento que tampoco hay que ver al Partido Nacional como muerto, porque si bien tuvo un voto de 1.3 millones, de los cuales muchos eran empleados públicos, pero la carga de empleados públicos en Honduras es 280,000 empleados, entonces supongamos que perdió los empleados públicos, tiene 1 millón de votos rurales y nacionales que deberían estar ahí. Lo que siento es que el Partido Nacional no ha logrado es cómo capitalizar ese 1 millón de personas todavía dentro de su estructura partidaria, por lo que dice usted, están más preocupados ahorita acá. Veamos aquí cómo no nos caemos de la silla para poder sobrevivir, pero ojo, el Partido Nacional tampoco hay que darlo por muerto, pero hasta hoy vemos muerto no, pero no ha recuperado el voto independiente porque ninguno de los 3 partidos, los 2 partidos clásicos, sin el voto independiente no ganan. Con el tripartidismo y 4 partidos es otro el escenario. Hoy probablemente no ocupen el voto independiente, pero es un voto más difícil de conquistar. Y ninguno de los 2, ni Libre también. El voto independiente que votó por Libre no lo tiene hoy. Yo voté por diputados que no votaría por ellos ya, de Libre, ¿verdad? Porque no ha sido el desempeño que yo me esperaba. Entonces, igual hay mucha gente así. Entonces yo creo que ya hoy el voto independiente no juega lo mismo que con el bipartidismo. Ahora, no es determinante. Pero volviendo atrás, Libre es un partido sólido, más sólido de lo que se cree. Realmente creo que una habilidad que ha tenido Mel es poder dejar que la sinergia interna de los diferentes pensamientos subsistan y no imponer a lo interno uno hasta que llegue el momento. Entonces, digamos, yo siento que va a ser una pelea férrea entre nacionalistas y libres,
Sí, y ahí es donde ahí va a estar la entra, pelea. que supongo que va a ser lo que Raúl va a preguntar, bueno, el Partido Liberal. Pónganlos ahí. Ahí es pónganlos. donde el Partido Liberal, lastimosamente lo digo, por el Partido Liberal, es donde el Partido Liberal No tiene. tendrá que tomar un lado. El No Partido tiene. Liberal hoy no tiene posibilidades de ganar una elección general. Y las internas... Ni de ser segundo lugar siquiera, creo. Bueno, si usted dice que el Partido Liberal no tiene posibilidades y la rectora dice que los nacionalistas no tienen posibilidades, Entonces- ya ganó libre. Ya ganó Sí. libre. ¿Ah? Sí. Ya ganó libre, entonces. Ah, sí, claro. Escuchen esto, la rectora Pero ya Julieta ni- Castellano dice, y aquí Julio está que tira cohetes, la rectora dice que el Partido Nacional no tiene posibilidad, y Luis León dice que los liberales no tienen ninguna posibilidad tampoco, entonces ya ganó libre. Pero faltan 2 años. Pues, eso, y segundo, Faltan 2 años. digamos, el Partido Liberal va a tener que tomar una decisión. Eduardo Maldonado 2 años ahorita. es una persona de simpatía popular arrasante. O sea, digamos, lo que ha hecho con su medio de comunicación lo ha catapultado como una de las personas más conocidas del país. Entonces, digamos, la habilidad que pueda tener el licenciado Maldonado en canalizar esa simpatía a voto, eso es una estrategia política Pero que hay que el empezar a problema de implementar. Maldonado no es con los votantes, es con los jefes que va a tener. ¿Verdad? Bueno. Porque él puede tener votantes Óigame, y ganar. alguien que no oyó, para que oiga, ya que no estás poniendo atención, acaba de decir la licenciada Julieta que los nacionalistas no tienen posibilidad alguna de ganar la elección, y lo acaba de decir Luis León que los liberales no tienen posibilidad alguna En este de momento. ganar la elección. Como Y Julio Navarro está tirando cohetes. Pero en este momento faltan 2 años. Y yo lo que miro con Maldonado no es que tenga problemas con el elector. El problema de él va a ser con los jefes que va a tener. ¿Verdad? Va a tener al menos 4 jefes. O 5. Jefa, no. No, jefes, sí. 2 del Partido Liberal, 1 de Libre, otro por allá y otros más. Otro de las montañas. Otros invisibles y otros visibles, pero el problema va a ser con los jefes. Entonces, estar de dueño de un medio con todo el emporio que tiene, su medio se va a ver dañado, obviamente su medio se va a ver dañado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es, me imagino yo que lo que está valorando. No va a ser el Partido Liberal que va a gobernar. Y él sería un candidato bastante potable para el Libre y para los liberales. Mejor dicho, para el presidente Zelaya Raúl, y para los yo liberales. recuerdo un hombre, un empresario muy conocido, muy importante en Honduras. Nunca quiso ser candidato presidencial del Partido Liberal. Don Rafael Ferrari. Tantas veces que le ofrecieron, ¿va? Porque son personas que tienen que cuidar su patrimonio. Uno puede ver, Raúl, los ex candidatos de los presidentes del Partido Nacional. Callejas, problemas. ¿va? Don Pepe Lobo, problemas. El último, serios problemas todavía. O sea que la política... Presidentes de Guatemala, desfile, Sí, o hay sea desfile que- de presidentes de El Salvador presos. Martinelli, aunque ganó ayer el delfín Claro. de él, Martinelli preso, los hijos presos. Pero O sea que a los miro que- empresarios yo miro que no Libre les ya ha le ido muy perdió bien. ya le perdió el miedo a la corrupción, Libre. Libre, ya Sí. perdió miedo a la corrupción. Sí, porque tiene el control del Estado. Ya le perdió el miedo. Y lo que estamos viendo con esos contratos que lo firman si que lleguen al Congreso antes, ¿cómo va a creer eso, verdad? Entonces, ¿qué es el Congreso? Pero fíjese que ese tipo de cosas... No, ese es un aunque está- procedimiento, Julieta. No, que firme. Primero no. usted firma un contrato de intenciones y lo ratifica en el Congreso. Pero mire, aún ese tipo de cosas, supongamos que se no es así. hace como dice el ICO, como dice usted, ese tipo de cosas no impactan en las personas. A las personas le impacta la corrupción que tiene que ver con el seguro social, como los hospitales móviles, lo que afecta directamente No, pero hoy sí creo su que tiene más seguridad. impacto. Fíjese, yo creo que hoy tiene más impacto. ¿Sabe por qué creo yo? Por el tipo de discurso que tuvo Libre, que fue un discurso muy anticorrupción. El hecho que no venga la CICIG. Mire, ¿cómo van a estar? ¿Qué va a venir la CICIG? No va a venir. No va a venir porque no han derogado las leyes que ellos mismos crearon. No va a venir por el manoseo de la Corte Suprema. No va a venir por el Ministerio Público. Entonces, todo eso se lo van a ir sacando. Por eso yo le digo, faltan 2 años. Yo no me matriculo desde ahora con quién va a ganar. El escenario como está lo tiene complejo el Partido Nacional. Más fácil que el Libre cohesione que cohesione un candidato. Los liberales la tienen muy difícil porque es por lo que estamos diciendo.
Pero eso es ahora. Faltan 2 años, va a depender del desempeño, va a depender de casos de corrupción, de los mismos problemas, porque es cierto que el Libre tiene capacidad de cohesión, pero hay mucha hostilidad también. Es un partido que entre ellos mismos, usted va a los pueblos y pregunta, ¿y aquí cómo está el Libre? Se están matando, dicen, ¿verdad? Y eso son cosas fuertes que quedan en el partido, y después de las primarias va a depender también cómo quede el partido de cohesionado. Nos vamos, Julio. Gracias. Gracias, Raúl. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Raúl. Luis. Gracias. Doctora, buenos días, que tengan una buena semana. No se vayan en un momento, mis compañeras y compañeros, de Hoy es tu Día, con un alegre programa. Que estén bien.